de poder disertar frente a ustedes, sino también por la gran hospitalidad que me dispensaron, ¿no? La charla que me han pedido es una charla a lo mejor un poco compleja. Quizás ustedes tengan que cambiar el chip de algunas cosas en sus cabezas, ¿no es cierto?, para poder seguirme el proceso. Yo hoy le comentaba a Osvaldo que su charla, su excelente charla, me iba a dar pie para cometer algunas herejías, cosa que voy a hacer, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes que nos conocen a los argentinos saben que somos habitués a cometer herejías. Entonces, yo no me voy a privar de ellas. A ver, ¿cómo empezar? Yo soy un producto de la década del 70. A mediados del 70 me recibí, me gradué en la Facultad de Agronomía y a partir de ahí inicié mi vida profesional. Y en estos, diríamos, 40 años o casi 40 años que vengo ejerciendo mi actividad profesional, las cosas han cambiado un montón. Eso me obligó a mí a cambiar el chip. Yo no le pido a lo mejor a ustedes que lo cambien inmediatamente porque sé que han comido un flor de locro. La cosa no es fácil pedirle a alguien que cambie el chip a la hora de la siesta, pero al menos lo que les voy a pedir es que se estratifiquen y los que van a simular que no están dormidos se ubiquen acá adelante y los que van a dormir descaradamente que se ubiquen atrás. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a ir entonces directamente a la charla. Vamos a ver si puedo hacer funcionar este aparato. ¿Dónde hay que apuntar acá? Bueno, ¿está bien ahí? Visiones cambiantes de la sustentabilidad en el sector agropecuario. Ese es el tema central de mi charla. Yo les decía que en la década del 70, arrancamos, los que estamos preocupados con este tema de la sustentabilidad, arrancamos con una visión bastante parecida y recuerdo que estos típicos ensayos que se realizaban de largo plazo en Rothamsted, en Inglaterra, que ya tienen 150 años o más de 150 años, fueron los que nos sentaron las bases para empezar a hablar de la sustentabilidad, ¿no? Este es un típico ejemplo. Bueno, el trabajo es muy nuevo, es desde el mes pasado, pero lo que ustedes pueden ver ahí que la problemática de los ensayos de largo plazo sigue, como siguen ustedes. Buenas tardes, Tore. Y lo que este ensayo está mostrando en última instancia es que distintas tecnologías han ido incrementando los rendimientos, fundamentalmente pasar del control mecánico de malezas a los herbicidas, a los cultivares modernos, a los fungicidas, significó un salto importante en los rendimientos. Y además lo que ven que el trigo en rotación, en este caso, que es lo que está en azul, lo que está mostrando es que hay una interacción muy favorable de las rotaciones sobre los rendimientos del cultivo. O sea, esta es ese es el tipo de información que solo pueden ofrecer los ensayos a largo plazo, pese a que, como ustedes saben, son cuestionados a veces institucionalmente. Bueno, lo que quería decirles entonces es que esta es la base de la cual seguramente arrancamos muchos, pero la cosa comenzó a cambiar. Cada vez la problemática de la producción agropecuaria se tornó más compleja y empezaron a aparecer nuevos indicadores para evaluar la sustentabilidad. Y a eso me voy a tratar de referir hoy y en lo posible, si logro confundirlos bastantes, porque habré cumplido con mi objetivo. Hoy podemos decir que lo que entendemos como sustentabilidad o desarrollo sustentable tiene tres grandes vertientes. Uno es la conservación del ambiente, en el cual diríamos que la jornada de hoy se alinea en esa dirección, pero al productor, ¿qué le interesa? Al productor le interesa el beneficio agropecuario y empieza a mirar la sustentabilidad desde el punto de vista económico. Y a la sociedad le interesan también otras cosas, como la equidad social. Entonces, cuando nos piden al sector agropecuario que generemos situaciones de empleo, es evidente que tenemos que trabajar con indicadores de tipo social. Entonces ahí es donde se empieza a complicar cada vez más la cosa, ¿no?
Yo voy a presentar algunos datos que obviamente al venir de Argentina voy a presentar datos que los conozco más de cerca, ¿no? La agricultura en la Argentina ha sufrido cambios enormes en los últimos 40 años y de ser una agricultura concentrada sobre todo en la pradera pampeana con sus grandes núcleos productivos, comenzó a desarrollar frentes de avance que se dirigieron hacia el noroeste del país y hoy tenemos agricultura en lugares que eran impensados hace algunos años atrás. En todo ese proceso, digamos, la agricultura se fue desarrollando al este, digamos, tomando como límite la isohieta de los 700 milímetros, 700 milímetros hacia el este, ahí tuvo su desarrollo la agricultura argentina. Y eso inevitablemente trajo algunos cambios, ¿no es cierto? Vemos acá un señor que está tratando de echar a las vacas por debajo de la línea de los 700 milímetros y los tractores esperando ahí para entrar a arar, ¿cierto? Y eso efectivamente ha ocurrido en la Argentina, y aunque la mayor densidad ganadera sigue estando en la pradera pampeana argentina, hoy existe una fuerte migración de hacienda hacia otros puntos del país. De hecho, la pradera pampeana ha perdido un 10% de su ganadería, pero han incrementado el noreste argentino, el noroeste argentino, la semiárida y la región patagónica. O sea, estamos saliendo del clásico sistema agrícola-ganadero a un sistema cada vez más agrícola. Y ahí empiezan a tener sentido algunos indicadores que son los que hoy han estado desarrollándose en esta jornada, ¿no? En aquellos años 70, nosotros nos basábamos en ensayos como este que mostré, este ensayo inglés, donde mostraba que los años continuos de agricultura efectivamente reducían los porcentajes de carbono en suelo, y no voy a profundizar en eso porque fue absolutamente bien desarrollado en el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros empezamos a ver en los años ya 70 y 80 con cierta alarma es que la relación cultivo-pastura empieza a alterarse, se empieza a quebrar la rotación y nos empezamos a ir mucho más hacia una fase agrícola que hacia una fase ganadera, o sea, a reemplazar cultivos a expensas de las pasturas. En ese proceso, digamos, que lo planteamos con bastante preocupación, veíamos cosas que hoy se mostraron claramente, como la pérdida de materia orgánica, y en aquellos momentos lo que predecíamos es que si nos íbamos hacia sistemas más agrícolas, estábamos poniendo en riesgo la estabilidad de los sistemas de producción. Entonces, ¿cuáles eran los mensajes que dábamos en aquellos años? Bueno, mensajes que hoy se reiteran, ¿no? En esta variación, digamos, en esta evolución que ha tenido desde el pastizal natural a la ganadería extensiva y a los sistemas mixtos de mediados del siglo XX, nuestros mensajes a los productores eran muy claros y se nos transformaron casi en un dogma. Uno de ellos era que la ganadería confiere estabilidad ecológica a los sistemas de producción. El otro, que la rotación equilibrada entre cultivos y pasturas perennes mejora la condición de los suelos y asegura el rendimiento de los cultivos a través del tiempo. Y los sistemas mixtos, eso sosteníamos con mucha fuerza, garantizan la sustentabilidad de la agricultura y la ganadería en el largo plazo. Mensajes que transmitíamos a los productores y que además enseñábamos en nuestros cursos universitarios. Bueno, esto es una reproducción de una transparencia que yo manejaba cuando era muy joven todavía y era bastante dogmático y me creía un profeta, ¿cierto? ¿Qué es lo que iba a pasar si nos empezábamos a alargar la fase de cultivo a expensas de la fase de pastura con los rendimientos? En aquellos años los rendimientos de maíz, por ejemplo, eran mucho más bajos que los de hoy y lo que augurábamos era una pérdida de productividad con el paso de los años y lo propio pasaría con la ganadería, aunque con una curva más atenuada. Este mensaje lo dábamos muy fuerte a los productores y lo dábamos muy fuerte a los estudiantes de agronomía. Hoy en el año 2013, con muchos más datos a la vista, ese soy yo dando la charla en el año 1981, mostrando que la declinación esperable en los sistemas. Hoy lo que encontramos en el año 2013 es que ocurrió exactamente lo contrario, ¿no es cierto?
Los rendimientos de maíz se multiplicaron varias veces, 2 o 3 veces, y los rendimientos de carne en mi región, estos son datos de mi región semiárida subhúmeda, pasaron de 150 a 170 kilos a más de 600. Entonces, evidentemente, yo como profeta no me puedo ganar la vida. Pero acá ocurrió algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, yo creo que dio pistas muy, muy claras Ernst esta mañana en su charla. Pasamos de un sistema de bajos insumos a un sistema de altos insumos, con lo cual, digamos, aparece como sustentable un sistema que a lo mejor en sus aspectos biológicos nosotros considerábamos que no era sustentable. Entonces las cosas cambian y esto nos obliga a revisar un montón de cosas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en la década del 70, en el año 1970, se publicó un trabajo en Estados Unidos que mostraba que a medida que aumentaban los rendimientos de maíz en los cultivos, aumentaba el contenido de materia orgánica de los suelos, o sea, la gran biomasa que dejaban los rastrojos de maíz, iban a aumentar los contenidos de materia orgánica aún bajo sistemas de agricultura continua, estando el maíz en la rotación. Y aparentemente esto es así, o sea que no hay una sola manera de ganar materia orgánica en los suelos. Hay otras maneras también. Tecnológicamente han ocurrido este tipo de cosas, ¿no? Y hoy nos hablaban en aquellos años 70 en Estados Unidos de 10.000 kilos por hectárea de maíz, y hoy en la Argentina estos niveles se han inclusive superados en la zona núcleo más productiva, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que en este proceso de pasaje de un sistema ganadero a un sistema mixto en rotación, a un sistema de agricultura continua, fueron modificándose varios indicadores. Por ejemplo, el que más le interesa a los productores, que es el margen bruto por hectárea, se multiplicó varias veces. Con lo cual, tenemos un indicador ahí que nos obliga a repensar algunas cosas. Por ejemplo, un indicador de social, el número de empleados, la media por establecimientos, estos son datos estadísticos de la Argentina, en un sistema de cría invernada estaba en la región núcleo argentina en unos 3,2 empleados por establecimiento, en un sistema mixto 1,75, y cuando pasamos a un sistema de agricultura continua 0,55. O sea, es un indicador de tipo social que nos muestra un aspecto negativo del cambio de sistema. Los balances de fósforo, naturalmente, al haber una agricultura más extractiva, se van deteriorando. Entonces, estos sistemas de agricultura continua requieren otro tipo de insumos. Y a su vez cambiaron cosas fundamentales en este caso. En la Argentina fue eso muy evidente, pero también sé que en Uruguay, en una escala menor, también han pasado. Por ejemplo, se han multiplicado las figuras empresariales. En un sistema típicamente ganadero, el productor era un poco el protagonista de la historia. En el sistema mixto empieza a aparecer el productor y el contratista. Y en un sistema de agricultura continua tenemos un productor, un contratista, y tenemos los fondos de inversión, los llamados pools de siembra, ¿cierto? Con lo cual cambia la manera de mirar la problemática. La tecnología, pasamos de sistemas de bajos insumos, que eran fundamentalmente tecnologías de procesos, a un sistema de insumos moderados, procesos de insumos, a un sistema estándar, protocolizado, de altos insumos. Eso nos va llevando a cambiar la forma de ver los sistemas de producción. Y un cambio, quizás no tan analizado, pero bastante evidente, es mirar el paisaje del campo, o sea, mirar el plano del campo. En un sistema de cría invernada había apotreramientos. Cuando pasamos a un sistema mixto, ese apotreramiento a menudo se intensificó. Y cuando pasamos a un sistema de agricultura continua, y está pasando en mi región semiárida, donde tenemos planteos de agricultura continua que levantan todos los alambrados internos. Y ya no tenemos más alambrados. ¿Y qué es lo que reemplaza al ajedrez, a ese cuadrado de ajedrez de los alambrados? Lo reemplazan lo que llamamos la agricultura por ambientes. O sea, se van conectando ya a través de los satélites, que generan mapas de rendimiento, y el mapeo del plano del establecimiento ya empieza a tener de esa armonía o de esa simetría en su formato, empieza a ser asimétrico y heterogéneo. Todo eso pasó en muy poco tiempo.
Bueno, esta es la situación de Uruguay. La situación de Uruguay es un poco distinta, ¿no? El stock bovino desde los años 90 ha crecido en Uruguay, con sus altibajos naturalmente. Parecía que había sufrido un pequeño bajón desde los años 80, después vuelve a recalar. En Argentina la situación es más inestable. Y el stock ovino, lo que indican las estadísticas es que bajó abruptamente. Es más, inclusive, en Uruguay han ocurrido cambios importantes. Acá esto puede confundir la escala. Yo, para poder meter todo en una escala de 0 a 100 tuve que usar una escala semilogarítmica, o sea, para que se vieran algunas cosas. Hoy Andrés mostró que el área de cultivos anuales, que era alta en la década del 50 y del 60, baja y vuelve a subir en los últimos, diríamos, en los últimos 15 a 20 años. Hay más agricultura, pero siempre a niveles que, fíjense ustedes, que no pasan del 10% del territorio, ¿no es cierto? El área de forestación se incrementa de una manera importante. Dentro de los cultivos anuales el arroz empieza a tomar cada vez más envergadura. Y acá lo destacable, que es la diferencia con la región pampeana argentina, es que hay un área ganadera muy importante que está alrededor, creo que del 80%, con un área de lo que ustedes llaman campo natural, también muy importante, con lo cual la ganadería pesa fuerte en la economía uruguaya, y el sistema de producción que crearon es lo que nos ha llevado a hablar de Uruguay natural, ¿no es cierto? Carne natural de Uruguay, y ese eslogan que creo que ha sido muy feliz en su consecución, que es Uruguay natural. Creo que es un eslogan para explotarlo. De todas maneras, no los voy a alabar mucho, pero les voy a mostrar algunas señales amarillas que ustedes tienen que prestarle un poco de atención. Esto es un producto de un artículo que se publicó en la revista Science la semana pasada, o sea, es muy nuevito, donde muestra los países que aplican mayor densidad de plaguicida por hectárea arable. Y fíjense que ustedes están dentro de los países que están dentro de los niveles más altos. Ahí lo que está más a la derecha, los marrones y rojos oscuros, incluye a los países que más aplican plaguicidas. Y ahí tenemos, en América, tenemos a Colombia, Bolivia, Uruguay, Chile, Bahamas, y después hay otra serie de países como Holanda, China, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Mauricios, que tienen en general niveles, muchos de ellos mucho más altos que Uruguay. Uruguay está en el tramo inferior de la cosa, de la escala. Pero este tipo de cosas, cuando vamos a hablar de sistemas naturales, tenemos que prestarle atención. Bueno, hasta aquí todo bien, o más o menos bien, ¿no es cierto? Hemos visto cómo se ha ido complejizando el problema de la sustentabilidad y utilizando cada vez más indicadores para poder expresarla, lo cual nos lleva y nos coloca frente a dilemas distintos. Pero la cosa puede cambiar de una manera distinta. O sea, cuando salimos de la tranquera empieza otro problema que no hablábamos hace unos años atrás. Empezamos a hablar de las cadenas agroalimentarias. Y las cadenas agroalimentarias nos obligan a replantear la forma de mirar los problemas. Sale un producto de la tranquera, sea carne, sea leche, sea grano, eso entra a un sistema llamaríamos agroindustrial, recepción, almacenamiento, procesamiento, empaquetado, transporte mayorista, distribución minorista, supermercado, residuos. Eso se llama ciclo de vida de un producto. Desde la cuna hasta la tumba, se dicen habitualmente. O sea, desde que arranca se empieza a medir los impactos en cada uno de los puntos de la cadena agroalimentaria o agroindustrial, y se generan indicadores nuevos. Entonces, la aparición de la agroindustria en el proceso, o sea, lo que llamaríamos la industria alimentaria, nos cambia la forma de mirar los problemas. Y es así que hoy muchos de los problemas que analizamos los tenemos que expresar en términos de cadenas agroalimentarias. La cadena de la soja, del girasol, del maíz, del trigo, de los lácteos, etc., ¿no? Y eso, naturalmente,
nos lleva a plantearnos el tema de la sustentabilidad desde otra perspectiva. Ya hace unos años que los americanos o las asociaciones de farmers americanos empiezan a mostrar gráficos de este tipo. Este gráfico ellos lo utilizan para mostrar que la rentabilidad o la fracción de dinero con que se vende un producto en la góndola es cada vez menor lo que le llega al productor a través de los años. Y si en el año 1910 aproximadamente el 30 o 40% del valor de un producto en góndola o en un mercado llegaba al productor agropecuario, al productor primario, digamos, hoy esa cifra se ha achicado y en muchos casos anda alrededor del 10 o el 15. Y ellos sostienen que ese sistema no es sustentable. ¿Quiénes se llevan la diferencia? Y bueno, y ahí aparecen otros actores, ¿no? Y son actores que no necesariamente provienen del sector agropecuario, no son productores. Está toda la cadena de la agroindustria y del marketing, que se lleva una parte sustancial de los ingresos por la venta de alimentos, y están los proveedores de insumos. Entonces, esto nos obliga a mirar la problemática desde otra perspectiva también, ¿no? Puestos de trabajo. Bueno, hoy decíamos que lo que es la industria ganadera tiende a generar más empleos primarios en el campo que la industria de las oleaginosas, como la soja, la industria de los cereales. Los lácteos un poco menos, pero tendríamos que sumarlos a la ganadería, la molinería, etc. Entonces aquí tenemos una visión, pero tenemos una visión parcial. Cuando nos metemos en la cadena, ¿qué encontramos? Con que se generan una cantidad enorme de empleos secundarios. La cadena de la carne, lo que genera, los empleos que hay en el campo, se multiplican a lo mejor 2 veces cuando salimos a la cadena de frigoríficos y de transporte y de todos los eslabones que integran la cadena agroindustrial. Y entonces, ¿cómo calculamos realmente la participación del sector agropecuario en la generación de empleo? Y bueno, ya es un sistema más complejo. El sistema lo tenemos que mirar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo que yo los datos que presenté anteriormente son de Argentina, pero me imagino que en Uruguay pasa una cosa parecida. Vemos también que ha perdido población rural y que el número de trabajadores rurales ha declinado con el tiempo, de los años 60 hasta después de los años 2000. Y bueno, entonces imagínense ustedes que hoy estuvimos charlando de estos temas toda la mañana, y diríamos que son los temas que se charlan hasta la puerta de la tranquera o hasta la tranquera. Materia orgánica, estabilidad estructural de los suelos, balances minerales, que les va a hablar Fernando seguramente, compactación, productividad, estabilidad productiva, etc. Pero cuando entramos en la cadena agroindustrial, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a hablar de otra cosa distinta, empezamos a hablar de las huellas ambientales, lo cual son indicadores nuevos que nos sacan de contexto y ahí sí nos obligan a pensar, a cambiar el chip y a pensar el problema desde otra perspectiva. Cuando nosotros hablamos de una cadena agroalimentaria, ¿qué tenemos? Y tenemos, por ejemplo, las 2 huellas más analizadas hoy, la huella del agua y la huella de carbono. Carbono y agua son aparentemente las que van ligando, pero el análisis del ciclo de vida de un producto son muchos más indicadores, de los cuales no voy a entrar. La cosa parece simple, porque se trata en última instancia de ir sumando emisiones de CO2 en cada punto o cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Conceptualmente es muy simple y lo que hacemos es obtener una sumatoria y decimos, por kilo de producto que producimos, se ha emitido esa sumatoria de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero fíjense que acá ya nos cambian el punto de referencia, porque nosotros estamos acostumbrados a manejar todo en términos de hectárea, acá estamos trabajando por kilo de producto. Lo cual nos obliga a mirar la cosa también desde una perspectiva distinta, ¿no? Bueno, en general hay una tendencia a decir, bueno, a medida que yo consumo más energía a lo largo, desde la producción primaria hasta el final de la cadena agroalimentaria, voy a tener una huella ambiental más fuerte, o sea, va a haber mayores emisiones. Pero esto también es relativo, o sea, digamos, de una manera simplista yo lo puedo decir. ¿Por qué lo puedo decir de una manera simplista? Porque cuando me meto a analizar las matrices energéticas con que se producen o se elaboran estos alimentos, la cosa puede cambiar. Si nosotros comparamos 3 países, Argentina, Brasil y China,
comparamos la composición energética de la electricidad que utilizan en los tres países, son muy distintas. Argentina, por ejemplo, genera electricidad a partir fundamentalmente de fuentes térmicas, gas natural. Brasil tiene, en términos de generación de energía, prácticamente el 88% lo produce a partir de energía hidroeléctrica, que es una fuente renovable, ¿no es cierto? Y China quema carbón, que es digamos, la fuente más contaminante que puede haber para generar efectos ambientales. En consecuencia, si nosotros medimos los kilogramos de equivalente CO2, o sea, el potencial de formación de gases de efecto invernadero por kilowatt hora, encontramos con que Brasil tiene una matriz energética mucho más favorable para incorporar a sus cadenas. Con lo cual, aunque consuman la misma cantidad de energía, en emisiones va a impactar mucho menos, ¿cierto? Entonces, toda esa visión simplista que yo le presenté a más energía, más huella, no es tan simple. El proceso se vuelve mucho más complejo, el proceso de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aceite refinado de soja o el biodiesel de soja, Brasil lo puede producir con una emisión mucho más baja que Argentina y todavía mucho más baja que lo que puede producirlo la China, ¿no? Y aquí, bueno, algunos trabajos que hemos hecho recientemente, que están en publicación, sobre las huellas de carbono que hemos estimado para distintos productos: queso, carne, leche fluida, peles de soja, aceite de soja, biodiesel, peles de girasol, aceite de girasol, biodiesel de girasol, aceite de maíz, bioetanol, de maíz, pan de trigo, ¿no? Y vemos que tienen huellas de carbono absolutamente distintas. Esto para el caso de Argentina, con una matriz energética de características muy específicas, ¿no? Si nos fuéramos a Brasil, probablemente esto sería completamente distinto. Lo que no va a cambiar seguramente es la intensidad de los procesos ganaderos. Los procesos ganaderos siempre son mucho más costosos que los procesos agrícolas. O sea, a la misma cantidad por kilo de producto emiten mucho más, por cuestiones que no vamos a poder analizar acá por falta de tiempo. Ahora bien, si todas esas huellas yo las quisiera, para hacerlo comparativo, transportarlas a valores por hectárea, para ver cómo nos da el balance de carbono final, ¿qué encontraríamos? Tenemos distintos productos: carne, leche, quesos, los productos del maíz, el pan de trigo, el biodiesel de soja, y encontramos con que estos sistemas tienen potencialmente distinta capacidad de secuestro de carbono. Estos son datos específicos para una situación de Argentina de zona semiárida subhúmeda. Secuestro de carbonos, por ejemplo, puede andar alrededor de 300 kilos por hectárea y por año en los sistemas ganaderos, 350 en un maíz en forma de un maíz continuo en directa, menos el trigo y menos la soja. Pero cuando convertimos esos productos en productos industrializados por hectárea, encontramos con que las emisiones de carbono son mucho más altas que lo que podemos secuestrar. O sea que nosotros, por más que hagamos un esfuerzo grande por certificar procesos hasta la tranquera y decir que estamos ganando carbono, tenemos que ser realistas. El proceso se desbalancea después, ¿no es cierto? Cuando llegamos al producto final, las emisiones son mucho más altas y prácticamente no hay sistema que podamos decir que en ese sentido pueda ser sustentable. Siempre vamos a perder más carbono que el que incorporamos. Bueno, con el agua pasa una cosa parecida, ¿no? Ahora se habla de la huella del agua. Nosotros tenemos mucho menos estudiados estos problemas, pero la carne, por ejemplo, los datos de la Bibliografía Internacional nos habla de que se necesitan entre 12.000 y 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne en un sistema intensivo. En cambio, los sistemas agrícolas necesitan mucho menos agua que estos sistemas ganaderos. O sea, fíjense que el eje se corta, pasamos de 12.000 a 2.000 litros de agua y los sistemas agrícolas se mueven dentro de esos valores. Entonces, hoy el mundo se está dividiendo y se lo está mirando así, entre países con superávit de agua, dentro de los cuales estamos América del Sur, y por el otro lado países con déficit de agua. Entonces, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es que se está produciendo un flujo de alimentos desde los países
que tienen agua para producir hacia los países que no tienen agua para producir. China, por ejemplo, no se puede dar el lujo de seguir regando cultivos cuando el agua la necesitan para consumo humano o para consumo industrial. Entonces, cuando nosotros le vendemos una tonelada de soja o de maíz a los chinos, le estamos vendiendo una cantidad importante de agua. Y ese es un factor que lo tenemos que negociar con la huella de carbono. A veces la huella de carbono a nosotros no nos beneficia porque nos obligan a cruzar el Atlántico, con lo cual cargamos una cantidad de millas de carbono, lo que se llaman food miles, que lo cargan en las cuentas. Pues esto depende de quién lo calcule, ¿no? Si lo calculamos nosotros lo vemos de una manera y si lo calculan en el hemisferio norte lo miran de otra manera. Entonces, el agua es un factor de negociación. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien tenemos una huella que a lo mejor en muchos casos no nos favorece desde el punto de vista del carbono, podemos generar una compensación porque estamos, digamos, salvando de utilizar agua a países donde escasea. Y de hecho, eso es lo que está ocurriendo con los alimentos. Y se dice que los valores crecientes de la agricultura de los últimos años están enmascarando el valor del agua. Entonces, este es un trabajo que fue publicado no hace mucho tiempo. Dice ahí, evolución de las importaciones de agua virtual de China. Agua virtual es el agua que va con los alimentos, que no es necesariamente el agua que está contenida en el alimento, es el agua que se utilizó en el proceso de producción de alimentos. Entonces, por ejemplo, si tomamos el caso de las exportaciones de Brasil y Argentina sumadas, encontramos con que le están exportando a China más de 40 millones de metros cúbicos por año, cantidad que equivale, como dice ahí, a satisfacer las necesidades anuales de agua de unos 50 millones de chinos, lo cual no es poco, ¿no es cierto? Entonces, esto nos obliga a mirar la cosa desde otros puntos de vista. El tema de la sustentabilidad es un tema que no es sencillo y se va complejizando cada vez más, ¿no? Bueno, y naturalmente todos estos procesos van vinculados al llamado etiquetado de los productos. Ya hay etiquetados por huella de carbono, uno en los mercados europeos los puede encontrar, ¿no es cierto? Ya hay etiquetas que miden la cantidad de carbono producido para cuando se produce un kilo de queso, un kilo de galletitas, o sea, ya ese etiquetado está, así como nosotros hoy tenemos etiquetados que miden la composición nutritiva de los alimentos, ¿no? Entonces, naturalmente, todo esto nos ha llevado a complejizar enormemente el problema y cuando nosotros trabajamos solo con el sistema de producción primaria tenemos ciertos indicadores que son muy útiles y que podemos utilizar, pero cuando pasamos a un sistema agroindustrial el problema cambia y ya empiezan a aparecer otros indicadores. Entonces, realmente este tema de medir la sustentabilidad es multiforme y es cada vez más complejo y todo depende de qué aspecto del problema estemos enfocando. Bueno, esta señora se ve que el marido le ha pedido que le eche aceite al auto y lo está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en todas estas temáticas que estamos planteando, lo que hay que tener en claro son las ideas, cuáles son los objetivos, a qué queremos llegar. Tenemos que tener las ideas claras de lo que queremos medir. Yo con eso cierro. Gracias.